Soy profesor titular de formación profesional. Estoy en el Instituto Francisco Tomás y Valiente de Madrid. Es un instituto eminentemente profesional de FP. Hasta no hace mucho teníamos bachillerato, pero a partir de hace unos años pues solamente tenemos formación profesional, grado medio y grado superior. Llevo en esto de la educación como 14, 15 años. Saqué la oposición tarde, ya con 33 años, hasta entonces me había movido en el sector empresarial, soy economista de profesión. Y bueno, me invitaron a dar esta charla, este taller, y como tal, pues bueno, pues propondré alguna actividad, alguna herramienta, ya que le llamamos taller, pues bueno. Simbiosis, me dijeron, bueno, busca un título. Bueno, y en ese momento, no sé por qué, me venía a la mente simbiosis educativa, porque la simbiosis alude a asociación, a unidad, y tanto asociación y unidad para que saquemos del alumno lo que tenga y los alumnos saquen de mí lo que yo tenga, de manera que ambos crezcamos juntos, ¿no? Esa es un poquito mi experiencia de los últimos 15 años, porque siempre me ha tocado, antes lo huía, ahora lo buscaba, esto de el emprendimiento, ¿no? El proyecto empresarial. Bueno, antes de iniciar una reflexión previa, no podemos educar solamente para montar negocios. Pero en cualquier caso, como en todas las facetas de la vida, esa es mi visión, para ayudar, para enseñar algo, hay que serlo. Yo creo que somos un colectivo emprendedor, que luego se convierta en negocio o no, bueno, eso ya son las circunstancias de la vida que nos puede llevar a eso, ¿no? Pero somos emprendedores porque ¿quién de nosotros no ha inventado un método? Si le podemos llamar así, para explicar un concepto, un procedimiento, desarrollar una actitud. Subrayo lo de actitud porque cada vez estoy más convencido que es lo único que podemos crear. Influir, tal vez esté equivocado. Si buscamos en la RAE lo que es actitud, disposición de ánimo. El ánimo entendido como voluntad, energía, atención. La atención, como veremos a continuación, vehículo, herramienta clave de emprender, ¿no? ¿Qué capacidades y habilidades se han movido entre nosotros para llevar a cabo cualquier invento dirigido a explicar un concepto, procedimiento o desarrollo de una actitud? ¿Qué inteligencias se han movido? Haciéndonos esta pregunta y viendo un poco nuestra trayectoria, seguro que entre nosotros pues podemos descubrir muchísimas capacidades, inteligencias que se han movido para inventar. ¿Quién de nosotros no ha preparado una clase el día anterior? ¿Qué se movía ahí, no? ¿Qué se movía dentro de nosotros, en nuestro cerebro, nuestras inteligencias, que ahora hablan tanto de inteligencias múltiples? ¿Qué se movía para organizar una clase? Indudablemente yo voy a relacionar algunas, como veis en pantalla, empatía, para ponerse en la mente del alumno, ¿no? ¿Qué nivel? ¿De qué nivel partimos? Asertividad y humildad, porque muchas veces tenemos que adaptar el método, ese método, ese invento que hemos tenido no siempre sirve, pero en cualquier caso nos reconoce humildad para cambiarlo. Entusiasmo, indudablemente, para hacernos entender. Actitud o disposición de ánimo favorable. Frustración, nos movemos mucho en el terreno de la frustración, ¿verdad? Si no logramos lo que pretendemos. Pensamos en una clase, organizamos unas actividades y al día siguiente, por comportamientos o por circunstancias que no se pueden prever, no lo podemos llevar a cabo o no obtenemos los resultados que buscamos. Frustración. Indudablemente, nuestro estado de ánimo, y esa es mi experiencia, no se debe mover entre la aprobación del alumno o la felicitación del alumno. Creo que estoicamente tenemos que mantenernos austeros y ser un poquito precavidos por los efectos de la frustración, ¿no? Porque si no, pues decaerá nuestro ánimo. De alguna de las maneras somos uno de los colectivos
que más bajas por depresión tiene. Hay una estadística, ¿no? Constancia, voluntad renovada, paciencia. En definitiva, cada maestrillo tiene su propio librillo, ¿no? Como dice... ¿Qué pretendo con esta charla? Del cual no he preguntado a los organizadores, pero creo que hay como una hora o cosas así. Bien, pues ¿qué pretendo? Describir un poco la situación actual, la cual seguro que ya somos conocedores de dónde está el emprendimiento, en qué niveles están. Cada vez vemos que va acercándose a edades más tempranas. Yo tengo un método que aplico desde hace ya 15 años, que se basa en 3 pilares básicos, simultáneos, no sucesivos, que comentaré, que puedo resumir en práctica, práctica y práctica. Sugerir la reflexión y el debate a partir de unas preguntas que surjan. Ya os diré que el papel del profesor en esto de emprender, a mi modo de ver y mi opinión, es preguntar, preguntar, preguntar y provocar situaciones para que el alumno extraiga su necesidad de formación. Pero tristemente se nos va mucha energía, mucho esfuerzo en hablar de valores, hablar de capacidades, y al final no vemos que eso produzca un efecto en el alumno. Entonces tenemos que provocar situaciones, como decía Platón, a la hora de formar o de educar soldados había que hacerlos bajar a la batalla, ¿no? Desde muy pequeñitos para saborear la sangre. Proponer una relación de complicidad entre alumnos y profesor, indudablemente. Interpretar de nuevo el papel del profesor y el alumno. Y ejemplos que daré de metodologías mixtas de enseñanza. Y mostrar unas barreras que yo entiendo de aprendizaje, barreras, obstáculos, ¿no? Nuestra situación. Recientemente hemos recibido, no sé si lo habéis recibido, borrador de contenidos para el curso que viene y para el curso siguiente. Ya en tercero nos vamos a encontrar para el curso 2015-2016 una asignatura de libre oferta por parte de los centros que se llama Iniciación a Actividad Emprendedora y Empresarial. Es decir, cada vez, antes estaba en cuarto, nos vamos adelantando cada vez un poquito más, ahora toca tercero. En cuarto se instala ya una troncal académica que se llama Economía y una troncal aplicada, entiendo yo, a base de talleres y actividades que se propongan, Iniciativa Emprendedora. Y en el tradicional bachillerato de Ciencias Sociales ya tenemos pues, la Economía y Organización de Empresas, y primero y segundo. Y en formación profesional, en los 100 y pico de ciclos que tenemos, hay algo de iniciativa emprendedora. A veces lo da profesores especializados y otras veces pues no, ¿no? Por hablar un poquito más de nuestra situación, esto es un artículo extraído del 16 de abril, la tirada digital del 16 de abril del 2015, donde el director de Innovación y Progreso de la OCDE, Dirk Van Dam, considera algunas cuestiones. Yo he subrayado ahí lo que me ha parecido más relevante de este artículo, ¿no? Él dice que los estudios del futuro van a ser más una combinación de materias, actividades y proyectos que se combinen de forma creativa, de manera que las asignaturas tradicionales, posiblemente, estos son experimentos, pero posiblemente vayan a desaparecer y vayan a incluirse dentro de proyectos que iniciará el propio alumno. Esta es la opinión de este señor, ¿no? En Finlandia, país de referencia, desde hace tiempo se ha instalado ya esta forma de enseñar. Los alumnos de 16 años estudian por proyectos, en los que, en función del proyecto, el proyecto es el que les va a pedir los conocimientos exteriores, ¿no? De lengua, matemáticas. Se impone también el aprendizaje cooperativo. Esto es una opinión ofrecida por Dirk Van Dam, que es, como os digo, el director de innovación de la OCDE. El libro blanco de la iniciativa también podemos encontrar algo, el libro blanco de la iniciativa emprendedora en España del 2011. También podemos encontrar algo acerca de la situación actual, ¿no? Esto es un libro blanco realizado por un equipo de SADE, una prestigiosa escuela de negocios, entre 7.000 jóvenes a través de la red social 20. Algunas barreras que ellos destacan del aprendizaje, ¿no? Como es miedo al fracaso, aversión al riesgo, falta de autoconfianza
y mala imagen de los emprendedores. Otra barrera que ellos consideran es que los jóvenes piensan que los empresarios están peor valorados. Tienen ellos un prejuicio, una idea acerca de cómo es el emprendedor, el empresario. Siempre está asociado a el viejo discurso de explotador, avaricioso. Ellos tienen una idea ahí instalada, es difícil de borrar, ¿no? Es una barrera de aprendizaje, ¿no? Ellos consideran que en la escuela se puede promover la iniciativa emprendedora, debe potenciarse la actividad emprendedora. La cuestión es, sabemos qué, pero no sabemos cómo. Cambiar la actitud, ¿cómo? El libro blanco también destaca un poco que en gran parte la estadística un poco, digámoslo así, lazaresca de las iniciativas emprendedoras se inician por necesidad más que oportunidad. Esto ya es algo que proviene del ámbito de Lazarillo de Tormes, ¿no? Parece que el ingenio se agudiza porque hay hambre detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues dicho un poquito más, con palabras un poco más actuales, la necesidad más que la oportunidad. Es decir, solamente iniciamos proyectos por esa causa, ¿no? No inician proyectos por esa causa porque ellos detectan que los alumnos están excesivamente acomodados y prefieren el trabajo asalariado antes que el autoempleo. En cualquier caso, el libro blanco lo podéis ver en ese enlace, para ver con más detalle todas estas conclusiones. Vale. Unos principios básicos de actuación, según mi experiencia. Formación. Y con ello quiero decir experiencia en el mundo y en lo académico. Si es en el mundo empresarial, bien, pero en el mundo. Decía antes la compañera Lidia que no pueden dar las clases banqueros o personas que trabajan continuamente en la banca, porque tienen una visión en muchas ocasiones ideológica, ¿no? Entonces tenemos que dejar al margen la ideología, hacerse un poco más pragmático en estos terrenos. Decía Antonio Machado que necio es el que confunde valor y precio, ¿no? No podemos confundir valor y precio. Es un ejemplo. Otro principio es el de la coherencia y adaptación. Todo trabajo debe estar coherente y adaptado constantemente, a medida que se va haciendo el proyecto empresarial o el proyecto de emprendimiento, ¿no? El proyecto que toque, la valoración, todo debe estar valorado. La práctica, siempre, esa es mi experiencia y es la evolución que yo he tenido desde los últimos años hasta aquí. He ido huyendo cada vez más del manual y aventurándome más en la improvisación organizada, ¿se entiende? Las actividades están preparadas, pero tienen que estar enfocadas a la práctica. Desarrollar valores desde la práctica. Protagonismo del alumno. El alumno es el que debe marcar su propia formación desde la necesidad de su propio proyecto. Y nosotros somos los que hemos de provocar, o el papel del profesor es el de que debe provocar a través de la pregunta, un método socrático, ¿no? Debe provocar a través de la investigación y que el alumno se vaya trazando su propia formación. ¿Qué es lo que me hace falta para llevar adelante el proyecto que yo he elegido? Cooperativismo y comunicación. Siempre. El trabajo se comunicará con eficiencia y entusiasmo. Es fundamental. Esos son los principios básicos en los que asiento mi forma diaria de trabajar. Hay tres pilares básicos simultáneos en el emprender. Esos tres pilares básicos del método es la atención, la puesta en común y el servicio. La atención.
Todos los días, y no todos, cada 2, cada 3 días, realizo con los alumnos un ejercicio inicial de atención. La atención es el vehículo fundamental. El ejercicio que os puedo proponer es breve, pero muy útil, por lo menos para entrar en la clase con buen talante, ¿no? Con una actitud favorable de lo que se vaya ahí a exponer, ¿no? O lo que se vaya a trabajar. La atención puesta en el trabajo, la atención trabajada desde un ejercicio. La puesta en común o comunicación. Hemos de comunicar siempre. El alumno es el que debe comunicar siempre sus avances, su proyecto, desde el punto de vista individual o de equipo. Siempre está ese interrogante. ¿Qué has aprendido? Detrás de cada actividad, detrás de cada taller, que se proponga ¿qué has aprendido? Que se esfuerce el chico, la chica, de extraerlo con la realidad en la que se le ha enfrentado y que él reflexione acerca de lo que ha aprendido, con sus palabras, da igual, pero que haga esa reflexión. Y de las observaciones que continuamente se están pidiendo después de cada actividad. Comunicación por parte del equipo. En clase se trabaja en equipos. Se proponen reuniones, se utilizan paneles, se utilizan actas, se trabaja la figura del líder y se expone continuamente. Pero veremos que es una exposición corrigida, evaluada por parte del profesor con su propia experiencia. De ahí el término simbiosis, ¿no? Ambos crecemos. Y luego el tercer pilar es el del servicio. El servicio, aquí se van a proponer unos talleres, unas actividades concretas, pero esto es algo dinámico, algo que no es sucesivo, sino simultáneo. Siempre está la figura del profesor como acompañante, como el eterno interrogador que provoca situaciones para que el alumno extraiga su propia formación. Y eso es una habilidad por parte del profesor que se mejora con la propia autoobservación, la propia reflexión y con ayuda del alumno. Por eso nosotros también recibimos mucho de lo que ellos reciben de nosotros. Antes vamos a hablar de las barreras al aprendizaje, si os parece. Yo encuentro 3 barreras en esto de emprender, ¿no? Académicas, institucionales y personales. El prejuicio. El alumno está acostumbrado actualmente a que cualquier incentivo para el aprendizaje viene de la valoración externa. Es decir, el chico no va a iniciar nada si yo no se lo voy a valorar, además se lo tengo que dar cuantitativamente una cifra. Si no, no inicia nada. Por eso, en los proyectos de emprendimiento se trabajará mucho la autoevaluación y la reflexión de cómo puede mejorar el chico a partir de la experiencia vivida, ¿no? Otra barrera académica es que lo artístico, lo creativo, queda limitado al soporte tradicional. Lienzo, literatura, teatro, cerámica, arquitectura. ¿Es que organizar puede ser también algo creativo y artístico? Hemos de romper las barreras por parte del alumno y por parte nuestra en muchas ocasiones, ¿no? De que solamente lo artístico es lo que tradicionalmente se expone y lo que tradicionalmente nos viene como arte. Pero emprender es artístico y creativo. Las barreras institucionales. El profesor es el que me enseña y yo aprendo. Se trabajará la responsabilidad del alumno en el diseño de su propia formación. Hay que hacer ver al alumno que él es responsable de su propia formación. Provocando. Luego, las barreras personales. Existe un prejuicio de que yo no puedo llevar a cabo en el mundo lo que estoy en mi proyecto de emprendimiento, mi proyecto empresarial. No lo puedo llevar al mundo porque yo soy un pobre chico, muchacho, muchacha, que es un trabajo académico y quiero una nota y ya está. No me veo. El alumno dice que yo no me veo en el futuro pues dirigiendo un negocio, una pequeña tienda, un proyecto, ¿no? Hay un excesivo
imaginación en este terreno, porque para ellos la empresa es esto. Entonces, claro, teniendo en la mente, en el cerebro, la idea de que la empresa es esto, no emprende nada. ¿Quién va a emprender un proyecto que está lleno de problemas? Y la empresa puede ser esto. ¿Sabéis lo que es esto? A mí me parece una de las ideas más brillantes, sencilla, con muchas otras que hay, ¿no? Esto, sujetapuertas, una sujetapuertas. Está formado por un canutillo y algo que gira y que sujeta la puerta para evitar portazos. Muchas veces en nuestra casa, pues esto es una empresa, no esto. Claro, el chico tiene la idea de empresa, tiene la idea del emprendedor, como una persona, como un ser que explota a otros, que vive de su beneficio propio y que está siempre lleno de problemas y de deudas. ¿Quién quiere meterse entonces en algo así? Yo no, desde luego. Mucha teoría nos lleva a esto. Y no podemos encontrar en un examen, muchacho, muchacha, obtén la X, y ahí te pone una flecha y sale irando, ¿no? Porque el emprendimiento es actitud y acción. Yo les propongo a los chicos, para que se den cuenta de esas barreras al aprendizaje, una dinámica. He escogido unas cuantas dinámicas que me vienen muy bien, porque tienen un buen resultado, y porque yo al chico no le puedo decir, mira, es que no tienes más que instalado en la cabeza que una empresa es así. Y yo se lo puedo repetir de 100.000 maneras, le puedo poner 100.000 ejemplos, pero hay que provocar que llegue a esa conclusión, y ahí nuestra habilidad, ¿no? A mí me va bien esto de esta dinámica, el efecto Pigmalión, ¿no? Es decir, date cuenta que tú eres responsable de lo que te ocurre. Se trata de buscar los prejuicios de uno, ¿no?, a través de la observación. El pensamiento asociativo y la lógica, pues tiene una utilidad, tiene una dirección determinada, pero ahí existen otras inteligencias que hemos de trabajar, ¿no?, para desarrollar un buen proyecto de emprendimiento. ¿Qué nos dice la lógica? Nos dice la lógica que A es B, y si B es C, lógicamente A es C, ¿no? Si nosotros diseccionamos el pensamiento de los prejuicios, dice, se me dan fatal las matemáticas. Pero es que las ecuaciones forman parte de las matemáticas, pero como yo ya he dicho, que las matemáticas se me dan fatal, se me van a dar mal las ecuaciones. Eso es un ejemplo. Y los chicos, yo después de explicarles esto, les suelto un poquito por el instituto, de forma individual y en silencio, para que reflexionen y que puedan reconocerse esas barreras en sí mismos. ¿Qué has aprendido? Esto es un detalle de un alumno que he recortado, 17 de septiembre de 2014. Bueno, pues esta clase me ha servido para reflexionar y darme cuenta que los prejuicios solo te limitan en la vida, no te dejan comprender las cosas o personas. Bueno, pues una cosa tan sencilla como esto, ¿no? ¿Qué has aprendido? Un primer paso. Por lo menos él ha observado, reconoce. No se lo digo yo, lo saca él, pero porque yo se lo he provocado. Varias conclusiones respecto a esta dinámica que ya es muy útil, ¿no? Reconocen, después de un debate acerca de las observaciones que pueden ver, reconocen que si la atención está fijada en el prejuicio de mi incapacidad, por ejemplo, que se me dan malas matemáticas, entonces la disminución de la atención en resolver la ecuación contribuye mucho a no resolverla. ¿No? Además, con esto se refuerza el prejuicio, porque se confirma lo que ya pensaba el alumno para próximos retos matemáticos. O sea, que es que estoy anticipando el futuro que yo mismo me estoy provocando. Esto le ocurre a los alumnos, creo que nos ocurre también en gran parte a nosotros, ¿no? Por eso, esta dinámica nos sirve a todos. Conclusiones. Ningún pensamiento sale gratuito, por muy superficial que nos parezca. Tiene unas consecuencias. Somos en gran medida lo que pensamos. Y nos encontramos en gran medida o en gran parte lo que nos buscamos.
El papel del profesor, vamos a hablar un poquito del papel de unos y de otros. El papel del profesor. Hacer sentir al alumno con la necesidad de formarse es el papel del profesor, en algo concreto, derivado de su enfrentamiento a una realidad que se le muestra. Por tanto, todos los alumnos, aunque sean dentro de la misma clase, no pasan por la misma necesidad de formación. Depende de su proyecto. El profesor tiene que tener siempre una actitud, por lo menos yo lo intento, de no contestar lo que el alumno me está preguntando, sino preguntarle yo sobre una pregunta que él me ha hecho, para provocar que en el alumno surja la orientación y busque. Pero no dárselo yo. Muchas veces esto les desespera. Y te pueden acusar, que no haces bien tu papel. Es que ahí estás para que te paguen y que nos des explicaciones ante mis dudas. Es que no me estás ayudando. Nuestra labor no puede estar o no puede depender excesivamente del ánimo y del alumno. Ni de forma, digamos, crítica, ni tampoco favorable, porque a todos nos gusta que nos den palmaditas, oye, qué clase has hecho, más buena, ¿no? Pero si tú permites eso, que tu estado de ánimo se influya por esa gratificación, por esa palmadita en la espalda, también vas a estar expuesto a todo lo contrario. Bien, ahí os pongo una página, una plataforma www.unimoc, el universo de las digitales de las universidades que hay ahora mismo. Ahí podéis encontrar universidades, un montón de cursos que hay, donde se pueden certificar, no se pueden certificar, y todo es por la red. De ahí se puede buscar un montón de contenidos. Si ahora el problema no es qué dar, porque más o menos todos podemos tener una idea que dar en cada una de nuestras asignaturas, sino cómo darlo. Esa es la cuestión. Fomentar los valores de responsabilidad, de compromiso, pero ¿cómo? ¿Repitiéndoselo? ¿Mostrando, leyendo libros de texto? Algunos ejemplos. Os cito ahí 3 ejemplos que yo encuentro. Bueno, cuando a un alumno se le enfrenta a un equipo de trabajo que él mismo ha encontrado, pronto surge el conflicto entre ellos. Porque tú has dicho, porque tú has dejado de hacer, porque habíamos quedado ayer, porque habías quedado en presentar esto y no lo has encontrado, porque llegas tarde a la reunión que hemos establecido. Pronto se ve con ese conflicto. Solución, vamos a fijar unas reglas escritas. Y así llegan a lo que es el sentido de una escritura de constitución y de estatutos de una empresa. Pero porque él se ha convencido de que es necesario resolver ese conflicto si queremos seguir adelante con el proyecto. Otro ejemplo, ¿cómo proteger la creatividad? A mí me parece muy bien la idea que acabo de tener, pero es que me la pueden imitar. Bueno, la sociedad te proporciona medios para proteger esa creatividad, busca. ¿Dónde? Pronto también en un proyecto hay que conocer un poco el cliente, ¿no? El cliente al cual va dirigido tu idea. Bueno, pues entonces tienes que buscar, por la necesidad de saber un poquito más del cliente, tienes que hacer un cuestionario, tienes que hacer una investigación comercial, preguntarte qué quieres saber de él, cómo formular la pregunta, cómo recoger los datos. Entonces tienes que buscar, necesitas para eso, pues trabajar en Excel, por ejemplo, o reunirte con tus compañeros para aclarar cuáles son las preguntas que tienes que hacer. Pero ya la formación parte de él, no parte de mí. Mira, os voy a dar una hoja de Excel, cómo se trabaja, y ya está. No, tú sacas la necesidad y entonces vas a la hoja de Excel a aprenderla. ¿Cuál es el papel del alumno? Bueno, el papel del alumno yo destaco básicamente esos 6 puntos. Confiar en el profesor. Claro, tenemos que ganar. Que lo que el profesor valore está bien. Puedes
pero la confianza, se puede equivocar, pero tienes que trabajar, tienes que confiar en el profesor y preguntárselo no que está de más preguntarle muchas veces al alumno directamente, ¿confías en mí? ¿Confías que mi experiencia de todos estos años, de haber vivido por el mundo, de mi experiencia vital, te puede ayudar? Reconocer la autoridad del profesor. Reconocer la autoridad, hay que ganársela. Por muchas leyes que haya, pero es que hay que ganársela. Yo no puedo pedir a un alumno que llegue puntual si soy el primero que no llega. O utilizar el móvil, yo, por muy urgente que sea, y le pido al alumno que no llegue. Es que el ejemplo es fundamental para la autoridad. Aceptar y aplicar las mejores recomendaciones del profesor. Ya veremos que después de cada actividad, el profesor recomienda unas mejoras, que se apuntará en una ficha que el alumno utilizará, lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Enfrentarse a las barreras del aprendizaje que se propongan, pensar por delimitar un poco, porque al alumno hay que, en el terreno del emprendimiento, pensar es básicamente hacerse preguntas, porque esas preguntas estimulan una respuesta. Y luego la atención, es la herramienta básica. ¿Por qué? Porque hablaríamos de emprendimiento en una continua dispersión. Una persona que está ajena a lo que le ocurre a su alrededor, ¿es un buen emprendedor? Pues no, porque no detecta las necesidades. Entonces, la atención tiene que trabajarse, pero tiene que trabajarse. No puedes decir al chico, porque no le llega. Es más, se lo toma como una rebeldía. Chico, es que tienes que estar más atento, por muy dulce que se le diga. Tienes que estar más atento. Bueno, ¿qué es la atención? Explícate un poco la atención y cómo lo hago. Yo lo explico con lo que llamo el flujo de la atención. Posiblemente esto esté en muchos manuales, a mí me resulta útil hablar del flujo de la atención. ¿Por qué? Porque es bueno, me parece que es bueno y breve, y útil. Porque no necesita explicaciones neurológicas complejas, ¿no? No es el nivel. Y una definición útil de atención es focalizar o dirigir mis capacidades, que yo ya tengo, el alumno tiene, en el punto de trabajo, pero con renovada voluntad. Nos vale esa definición que se repite continuamente. Vehículos de la atención. ¿Cómo podemos trabajar la atención? Yo lo veo a través de dos formas. Los sentidos y una firmeza, podemos decirlo así, mental de mantener el objetivo, discriminando otras informaciones. Si el trabajo es manual, como muchas veces se propongan, pues bueno, unirse al sentido más próximo con el trabajo. Muy fácil. Si tú estás fregando en casa, tú puedes hacer esa actividad de dos formas, de forma automática e inconsciente o de forma manual, sintiendo que el agua circula por tus manos, sientes el frescor del agua, de esa manera das el jabón apropiado para la limpieza del cacharro, o lo puedes hacer de forma distraída, con lo cual no estás dando medida a esa labor que estás haciendo, estás descentrado. Vivimos en una sociedad muy dispersa, el móvil contribuye a ello, y la atención, como veremos a continuación, es individual, es decir, a una cosa, conscientemente a una cosa, no varias a la vez. Si el trabajo es intelectual, qué sé yo, un trabajo, buscar algo en internet, eso, capacidad intelectual de buscar, ¿no? De hacerse la pregunta y de buscar, o de plasmar en una hoja un gráfico, un razonamiento. Si el trabajo es intelectual, actuar siempre, provocar en el alumno siempre una actitud de discernir la información y mantener el pensamiento con voluntad de dirección, en actitud de pregunta. ¿Qué quiere decir esto, en definitiva? Pues bueno, esto de ser libre pensadores está muy bien. Románticamente, oye, todo el mundo quiere ser libre pensador. Pero falta algo, libre pensador con una voluntad de dirección.
Porque claro, uno puede ser libre pensador y el pensamiento ya sabemos cómo va, de lado a lado. Y ahora me acuerdo de esto y esto me recuerda a un conflicto que tuve en el instituto y este conflicto a una película y de esta película a un recuerdo y así nos pasamos la vida. Con lo cual, en muchas ocasiones los trabajos se atienden de forma distraída. Esto es algo que se puede practicar y mejorar. Este es el flujo de atención. Yo les explico a los chicos esto. El flujo de atención consta de 4 atenciones básicas. Atención abierta, atraída, centrada y capturada. Y podemos buscar puntos de decisión. Un ejemplo. Todos al venir para acá o el propio chico cuando vamos al instituto sale de casa sin ninguna preocupación y simplemente va andando por la calle y es permeable a todas las impresiones que le surjan, no da opinión acerca de ellas, pero está con una atención abierta, todos los sentidos que conoce pues están ahí dispuestos, ¿no? Es consciente de lo que le ocurre, se da cuenta de lo que le ocurre, pero hay un momento de esa caminata en dirección al instituto donde la atención es atraída por algo, es absorbida, ¿no? O puede ser un recuerdo, puede ser una impresión exterior, un estímulo, o puede ser una preocupación. De alguna de las maneras, ahí permitimos que la atención, que hasta ese momento había estado abierta y dispuesta a las necesidades que nos podamos encontrar, es atraída, y a partir de aquí se pueden dar 2 atenciones básicamente, que decidamos centrarnos en eso, o que por gusto, nos gusta, qué sé yo, que la mente y que los pensamientos divaguen, pues puede estar capturada. Si en ese momento de atención capturada estamos ajeno, dejamos de ver, dejamos de escuchar, dejamos de oler, dejamos de gustar. Lo raro es que no surjan muchos más accidentes de los que hay. Soy fiel testimonio de ello. Sí, es una distracción. Entonces, bueno, nos permitimos ahí deambular por un espacio etéreo de desconexiones, de conexiones totalmente involuntarias que nos desgasta más que otra cosa. De una preocupación a un recuerdo, de un recuerdo a un comentario, a una conversación interior, o mira lo que me ha hecho fulanito, o qué proyecto tengo yo de futuro. Decisiones se pueden tomar en los puntos que veis. Solo hay que estar alerta. Esto es muy cansado, y esto es algo que no nos lo enseñan, porque te dicen simplemente, no nos lo enseñan a nosotros cuando éramos pequeñitos, niños, tienes que estar más atento, ya está, ahí se acaba todo. Pero es que la atención va mucho más allá. Hay decisión cuando la atención es atraída para volver atrás, o cuando la decisión atraída me lleva hacia una decisión centrada o una capturada. Ambas son decisiones mías. Es un poquito el efecto que veíamos antes, el efecto Pigmalión. Si lo permites, te encontrarás con ello. Hay que trabajar esto. Bueno, sabéis quién es este señor, ¿no? Viktor Frankl es un superviviente de los campos de concentración nazi, digámoslo así, un psiquiatra de reconocido prestigio que dio origen a la escuela de logoterapia. Es decir, bueno, cada uno puede elegir la actitud, por muy dura que sea, y fíjate, este señor subsistió, sobrevivió a un campo de concentración, puede elegir la actitud personal ante las circunstancias que le vengan. Las circunstancias son las que son, ahí las tienes, todos las tenemos, circunstancias personales, laborales, pueden tener su nivel de crudeza, ¿no? Pero ahí estás para adoptar una actitud. Bueno, yo a los chicos diariamente, si no diariamente, cada 2 días, cada 3, les trabajamos el ejercicio de la atención para que se reconozca, no porque yo se lo haya dicho con más o menos elocuencia o con más o menos ejemplos que en ese momento me vengan,
sino porque vean los diferentes momentos por los que pasa tu propia atención. Entonces yo a los chicos, aunque esto parezca un poco, digamos, zen, ¿no?, les hago que cierren los ojos al principio de la clase, que sientan el cuerpo sobre la silla, el peso del cuerpo sobre la silla, la planta de los pies, el peso de la ropa, que en ese momento de atención abierta disciernen o diferencian entre lo que es sentir y nombrar lo que sientes, porque hay una interferencia. Simplemente adopta la voluntad renovada de dirigir tu sentir al cuerpo. Gusto, olfato, el proceso de respirar, sin nombrar, porque no hay nada que hacer ni nada que demostrar. No es momento de nombrar. Estate atento a los juicios que te vengan, a las asociaciones que te vengan, regístralas, para redirigir la atención a ese momento. El escuchar, desde los sonidos más próximos a los más lejanos, diferencia entre escuchar y nombrar lo escuchado. Que abras la atención y seas permeable a todas las impresiones que vengan, texturas, colores. Desde ese punto de conexión, simplemente al finalizar el ejercicio les pido que ofrezcamos lo que vaya a acontecer en los próximos minutos a tu propio país, a tu propia comunidad, a tu equipo, a uno mismo. El ejercicio dura 2-3 minutos a lo sumo, y en muchas ocasiones a los chicos les provoca risa, ¿no? Y esto a qué viene, ¿no? Esto como... Pero pronto te lo piden, sobre todo cuando están en momentos de muchos exámenes. Profe, ¿cuándo hacemos el ejercicio de la atención, ¿no? Es un ejercicio muy sencillo, pero que te hace ver los diferentes estados de la atención. ¿Y por qué esto encaja dentro del emprendimiento? Bueno, porque el emprendedor es una persona atenta, permeable a las necesidades. Que desde ahí se convierta en proyecto empresarial, bueno, ya veremos, pero es susceptible de recibir esas impresiones, esa necesidad, que no está cubierta, está oculta. Pero solamente se puede hacer desde una actitud de atención, porque continuamente distraído no nos lleva a ningún lado. Le pongo también esta prueba de atención, no sé si la conocéis. ¿Cuántas veces se pasa el equipo blanco el balón? ¿No la conocéis? Vaya. ¿La pongo o no la pongo? Es que resulta muy útil. Tenéis muchas en internet, pruebas de atención, ¿no? ¿Cuántas veces se pasa el balón el equipo blanco? Oh, no se ve. No se ve. Bueno, lo siento, no se ve, pero ¿por qué esto? Hay muchas otras pruebas de atención, ¿no?, donde podemos ver. ¿Qué es lo que pretendemos ver con eso? Bueno, pues que el chico viva, experimente lo que es la atención, ¿no? Conclusiones. El equipo blanco se pasa 11 veces la pelota, pero no se ve el mono. Hay un mono que cruza y no se le ve. Conclusiones. La atención es selectiva. Esto es algo que, debatiendo en clase y habiendo vivido la dinámica, pues el alumno extrae conclusiones de ello, ¿no? Que se puede mejorar con la voluntad. La voluntad es la firmeza en mantenerte ahí y renunciar en muchas ocasiones a los pensamientos que te vienen. Detrás de eso, aunque nos parezca mentira, hay una decisión un poco inconsciente de, es que como me aburro de esto, bueno, me voy con la imaginación a otro lado. Si tienes algo que hacer, hazlo,
pero si no, quédate. Y convencerse de que realmente solo se puede hacer una cosa a la vez, porque si hay varias, si estamos haciendo varias, nos creemos en la ilusión de que las hacemos realmente, pero hay una de todas las que hacemos que seguro que las hacemos de forma inconsciente, con lo cual somos conscientes al final de la actividad que nos llega a un resultado, pero ese resultado no sé a vosotros si os ocurre, a mí me ocurre muchas veces que ese resultado me resulta un poco ajeno, si no he estado atento al proceso de elaboración. Se queda extraño, ¿no? Enajenante. Bueno, yo a partir de aquí les invito a varias dinámicas también muy útiles, siempre con el final de qué has aprendido. Esta es de los costes ocultos y coste de oportunidades. El compañero José antes había hablado de coste de oportunidad. Coste de oportunidad es un concepto de economía, ¿no? Que lo podemos vivir más que explicar. ¿Cómo? Bueno, ¿qué es un coste oculto que va asociado al coste de oportunidad? Un coste oculto es un consumo, es un despilfarro de recursos que nadie cae en ello, porque se hace de forma inconsciente. No estamos atentos, entonces permitimos que surja. ¿Por qué se produce esto? Pues porque hay una falta de organización, responsabilidades y coordinación, una falta de medida, porque hay dejadez. En muchas ocasiones hay dejadez. El objetivo de esta dinámica es que los chicos, bueno, pues se les explique el flujo de la atención, salgan por el instituto, incluso por la calle. Claro, mis alumnos, os tengo que decir que son alumnos de grado superior, muchas de las cosas que diga aquí pues se pueden adaptar a la ESO, seguramente, ¿no? Y en bachillerato también. El objetivo es que registren esos costes ocultos que nadie se da cuenta de ellos, a través de una constante atención abierta y centrada, que disciernan aquellos pensamientos que ahora mismo no son útiles y que con una voluntad redirijan la atención a ese punto de atención abierta y que se observen cuáles son los pensamientos que cortan ese flujo de la atención, ¿no? A partir de aquí, el coste que has detectado oculto se convierta en oportunidad de servicio. 20 minutos a solas, algunos se lo toman a cachondeo, otros descubren en esta práctica algo que no han hecho muchas veces, y siempre observaciones y qué has aprendido. ¿Qué has aprendido? No tengo ahora ningún testimonio, lo he estado buscando en el instituto, pero los rompí todos. Es una pena. Pero bueno, conclusiones. Mire donde mires, hay trabajo. Salimos y hay trabajo. Hay que cortar, hay que arreglar los matorrales, hay que pintar las vallas, hay que renovar la calzada, la poda de árboles, el reciclaje, cableado, subsuelo. Hay trabajo por donde quieras. Cuando dicen las autoridades, no hay trabajo, mentira, hay trabajo. Ahora, a lo mejor lo que no hay o lo que no quieres es darle a la maquinita del dinero. Pero trabajo o necesidades sin atender, hay. Un gimnasio sin utilizar, coste de infrautilización, esto originó una inversión y no se está utilizando. ¿Qué oportunidad de servicio hay a partir de este coste de oculto que hemos detectado? Pues ceder al barrio para juntas, organización de conciertos y actividades culturales. Un terreno sin utilizar, oportunidad, pues un huerto, escuela, estupendo, actividades al aire libre. Biblioteca o salón de actos sin utilizar, oportunidad, cesión al barrio, cuentacuentos, talleres de literatura, teatro. Pero, insisto, aquí lo importante es no que yo no se lo diga a ellos, sino que ellos lo descubran. Otra dinámica muy importante es el concepto de la eficiencia. Un emprendedor es eficiente en sus tareas diarias. ¿Qué es la eficiencia? Trabajar hacia una meta con un esfuerzo medido. En los manuales de economía tendréis más definiciones más complejas o más completas de eficiencia, pero es que a los chicos les llega eso muy bien. Una meta y un esfuerzo, pero medido.
Y de ahí, bueno, pues abro 3 preguntas que a ellos les causa mucho. ¿Cuánto tardas en adaptarte a unas circunstancias que te presenta la vida? ¿Cuánto tardas en recuperarte de una mirada? Los chicos son muy susceptibles en eso, y nosotros también. Se cruzan por los pasillos, se miran, uy, ¿este por qué me ha mirado? ¿Qué llevaré puesto? ¿Por qué me ha mirado así? Qué desafiante. Mientras te estás formulando todas esas preguntas, ¿qué pasa en ese trayecto? Permites que la mente divague, porque ni posiblemente ocurra lo que estás pensando del otro aunque te haya mirado, y posiblemente se hayan cruzado las miradas sin más, pero tú te montas una historia. Ahí estás perdiendo ese momento, pérdida de eficiencia. Objetivo: registrar las pérdidas de eficiencia a partir de una constante de atención abierta. Observarse a sí mismo cuando se falta a la atención abierta, es volver a la atención. Estas son dinámicas que invitan a vivir la atención y no, insisto, no instruir al chico o al alumno o a la alumna de tienes que ser atento. Es un ejercicio que se desarrolla durante 20 minutos a solas, si hay una puesta en común y el eterno interrogante: ¿qué has aprendido después de esto? Muchas veces los alumnos y nosotros mismos nos basamos en tópicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque son cómodos, son fáciles. ¿Pero qué nos pasa en ese momento cuando utilizamos una frase de otro? Pues que nuestra inteligencia nuestras neuronas pues se quedan ahí, ¿no? Un poquito se paran. En muchas ocasiones no tenemos la habilidad suficiente como para elegir realmente un tópico adecuado, con lo cual lo necesitamos explicar. Estamos perdiendo eficiencia en la comunicación. Pensar con estereotipos, que nos aleja de la realidad. Sobre todo las pérdidas de eficiencia en reuniones. ¿Verdad que tenemos muchas reuniones? ¿No hay pérdidas de eficiencia? ¿No permitimos divagar en un montón de cuestiones que no vienen al caso? Ellos sacan la conclusión de que es necesario un moderador, si queremos seguir adelante con una reunión. Pero esto es algo que sacan ellos. En definitiva, emprendimiento, empleabilidad, autónomo, es un concepto amplio y unificador. Insisto, el profesor es un emprendedor. ¿Qué he observado en mí mismo desde que sigo con esta forma práctica de acompañar a los alumnos en su aprendizaje? Ligereza, confianza, cercanía, sentido. Lo que observo en el alumno es que el 100% de los alumnos están aprobados, aprueban, se les motiva, hacen equipo, valoran la comunicación, desarrollan actividades de liderazgo, responsabilidad y madurez y al final acaban asumiendo compromisos. Bueno, hasta aquí la primera parte de esta conferencia que os quería ofrecer, porque son 3 pilares en los que baso esta forma de enseñanza, en 3 pilares de practicar, practicar, practicar. Pero no sé cómo ando de tiempo. Rápidamente, la puesta en común. Bien. La comunicación, a través de paneles, reuniones, actas, exposiciones, un plan de empresa y el juego de roles, role-playing. En eso nos basamos para trabajar la comunicación. Rápidamente, os quería invitar a que alguien explicara algo que los chicos, bueno, pues para darse cuenta que les faltan las palabras y estructuras gramaticales para explicar esto, desde un punto de vista verbal y no verbal. Que lo no verbal contribuya a mejorar la comunicación. Esto es una dinámica muy útil. ¿Qué has aprendido detrás de esto? Detrás de esta dinámica de, bueno, darte cuenta de que te falta comunicación. ¿Por qué? Porque lo has vivido, ¿no? Así que he hecho una solución para mí, que el lenguaje corporal nos ayuda a saber más sobre nosotros mismos y a atender mejor a los demás. Conclusión. Los chicos reconocen que pueden mejorar, reconocen la necesidad de formarse, les faltan palabras como vértice, lado, disposición lateral, les falta estructuras gramaticales como a partir del cual, reconocen que una mejora en los gestos, manos, miradas, cuerpo puede contribuir a mejorar la comunicación o a entorpecerla. Conclusiones que sacan los chicos, ¿no?
Muchas veces, sobre todo aquí, en esta dinámica de veo, siento, creo. Yo lo que les pido muchas veces al alumno, porque es una dinámica que permite ver cuál es la observación científica de lo que observo. Una cosa es lo que observo y otra cosa es lo que me hace sentir lo que observo y otra cosa es la creencia que me desarrolla lo que observo y siento. Y desde ahí se monta todo un mundo de creencias y estereotipos. Es una dinámica que lo puedo comentar en otra ocasión, pero lo que trata es de que discernamos estos 3 puntos, ¿no? Muchas veces los alumnos califican a un examen. ¿Cómo te hace el examen? Horroroso. ¿Has suspendido? Sí, una experiencia horrorosa, y yo le digo muchas veces. Entonces, si tú calificas a un examen como horroroso, desmedida del lenguaje, de la adjetivación, ¿cómo calificas un accidente? Simplemente se te agotan las palabras. O es lo que es más, estás igualando una cosa que puede ser incómoda porque la tienes que repetir al nivel de un accidente. Observa tu estado de ánimo. El lenguaje es una pista para ello. Entonces, hay que cuidar ese lenguaje y esa comunicación, ¿no? Los 3 cerebros. Yo siempre... ¿Lo coges? Ahí va. El cerebro es ese tamaño natural. Les hablo de la teoría de los 3 cerebros. Es útil para buscar la frase ideal y para que se den cuenta de que es necesario trabajar la comunicación. Les hago pasar ese cerebro entre ellos, que se lo pasen unos a otros, bueno, pues para perderle un poquito el miedo, ¿no?, a este músculo más, ¿no? Está más que archiconocido que existen 3 cerebros, ¿no? El emocional, el reptiliano, el neocórtex, cada uno. El lenguaje nos puede servir para darnos cuenta de ello, ¿no? Les pido a los chicos que elaboren 4 o 5 frases que recorran los 3 cerebros. Ahí tenéis una. Seguro que puedes organizar el departamento. Seguro. Confianza. Que puedes organizar. Racional. Y eso te permitirá estar tranquilo. ¿Qué has aprendido? Una frase. Bueno, lo de los paneles, utilizar el tarjetero y tener un panel constantemente puesto delante de los alumnos es muy útil. ¿Qué has aprendido? ¿Eso qué significa? Bueno, pues tú elaboras dinámicas para que un conocimiento que ellos tengan se manifieste y lo tengas plasmado a través de un panel, ¿no? ¿Qué has aprendido detrás de esta dinámica? Existe un saber de las cosas dentro de la persona, un conocimiento que surge de la reflexión y del razonamiento. Las cualidades del emprendedor ya las tengo yo. Yo soy un emprendedor, y tú también, y tú también. Reflexiona acerca de esas cualidades y sácalas. Verás cómo lo eres. Pero yo no te tengo que decir que el emprendedor es una persona honesta, porque tú ya eres honesto. Date cuenta de ello. El lienzo del proyecto es muy útil. Tenéis ahí un ejemplo, donde a través de POSIT se van a poniendo las necesidades que estamos detectando, necesidad cubrimos, cómo es nuestro cliente, cómo nos relacionamos, cómo distribuimos, qué necesitamos, qué ofrecemos. El plan de empresa, los 9 puntos que tienen que estar muy relacionados con el lienzo. El lienzo es un modelo que ya está inventado, se llama modelo Canvas, pero que permite continuamente durante las 170 horas que yo tengo clase con ellos, durante un curso, pues tenerlo ahí delante siempre, ¿no? Y tiene que actualizarse. ¿Qué necesidades se están satisfaciendo? Bueno, ahí tenéis abre puertas, mantequilla en barra, el canutillo del final del cordón. Es un invento increíble, la cantidad de tiempo que se aprovecha, porque alguien inventó que en los cordones de zapato tuviera un cordoncillo para que los pelos no se deshilacharan para meterlo por el agujerito. Eso es genial. Vale. Bien, el acta, las exposiciones, comunicar las observaciones, un panel en el que el alumno se autoevalúa. La figura del líder, la figura del comunicador y del secretario. Esto tiene que ser rotativo. Todas las semanas sale uno y entra el siguiente.
y tiene cada uno una ficha, se van apuntando aquí, se pone una propia nota y el compromiso de lo que tienen que trabajar para la próxima... Ya con esto acabo. Para el próximo intervención, para el próximo papel que asuman, de líder, de comunicador o de secretario, pues ya tienen el compromiso que yo les he sugerido que trabajen, y es lo que trabajaremos con los diferentes papeles que ellos van asumiendo en la semana. Bueno, y me quedo aquí. ¿Tenéis alguna pregunta? Estaré encantado de comentarla. Has dicho que tienes 170 horas con ellos. Sí. Por gusto. Sí. El proyecto real, esto que ustedes tiene deportes online. Sí. ¿Es real? Sí. ¿Hay que cargar de dinero? Sí. No, nosotros no formamos para crear una empresa, sino creamos las posibilidades para que surja una empresa. Esa es la filosofía que radica en esto, ¿no? Y sí, son 170 horas, dan muchísimo de sí 170 horas, divididas en 6 más 6 más 6 más 1. Y bueno, y todas estas dinámicas se pueden elaborar, pero continuamente los chicos se mueven. Yo me veo con ellos al principio del día, trabajamos el ejercicio de atención y nos desperdigamos por el resto del instituto. El profesor tiene unos horarios y se van a una clase y otra, y yo me reúno con los líderes, con los comunicadores, con el secretario en las reuniones, les recuerdo cuáles son las actividades que tienen que hacer, trabajo con ellos lo que ellos ya han reconocido que tienen que trabajar porque se lo han reconocido ellos mismos, y me voy yo paseando porque los tengo desperdigados por todo el instituto, en una clase que está libre, en otra, y me paso yo por ahí. ¿También intentas transversalizar con el resto de las asignaturas? Sí. Implicar al resto de los profesores para que vean Sí. que todo tiene sentido. Sí, una de las cosas, hay que cambiar un poco el lenguaje, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo hago es, digamos, el legado. Lo comentaba antes José. El legado consiste en coger al final de curso a los chicos que forman ese curso y que expongan ante el curso anterior sus propios proyectos. Estos opinen como inversores, y a estos pues se les dé un premio, pero ya se les prepara, se les pasa el relevo, se les prepara que el año que viene van a tener algo por el estilo, algo parecido a lo que se les está exponiendo. Y eso con la ayuda del director en muchas ocasiones, bueno, siempre se le pide, oye, pues a ver si puedes dar un premio a estos para reconocer un poquito. Las maquetas más premiadas o los eslóganes más premiados o las cartulinas más premiadas se mantienen en el instituto. Ahí, y bueno, y luego pues hay una actividad que yo también hago de forma transversal, que es digamos, el ritual. Con este lenguaje a ellos se les lleva muy bien, ¿no? El ritual. ¿Qué consiste el ritual? Pues después de haberles puesto los dientes largos y haberles dicho, mirar, el año pasado vuestros compañeros lo que hicieron, y esto, bueno, pues después de que se les ha creado ese apego, se rompe. Es un hecho significativo que les permite que a partir de ahora vais a adoptar una actitud, una postura de emprendedores. Os toca a vosotros. En muchas ocasiones, insisto, el lenguaje excesivamente didáctico, metodológico nuestro, de programas y de planificaciones de departamento no les llega. Hay que cambiar el lenguaje. ¿Qué más? Sí. Quería hacerte dos preguntas. Primero, ¿cómo se te ocurrió este método? Si podrías explicar el germen un poco. Y en segundo lugar, me ha gustado mucho cuando hablas del término emprendedor. Y bueno, me gustaría saber si has realizado alguna dinámica en la que los chicos han sido capaces de cada grupo de crear las propias líneas de identidad de lo que sería el propio emprendedor. Sí. Y me gustaría saber pues qué señas salieron más o menos. Ajá. Muy bien. Sí, no, es que me ha quedado por enseñar una cosa que hubiera sido muy interesante. El caso es que yo me doy cuenta de este método de practicar, más practicar, como decía Luis Aragonés, ¿no? Ganar. Bueno, pues practicar. Pues porque los manuales no les llega. La letra no les llega. No se producen los efectos. Hay que provocar la situación para que surja el aprendizaje. Esa es la filosofía.
Llevo 15 años en esto y poco a poco he ido replegando el manual y renunciando, porque es una renuncia un poquito de oye, todos nos sentimos bien con un manual delante, pero ¿qué pasa con el manual? Nos sentimos un poco desprotegidos. Pues es tirarte un poquito ahí al ruedo, ¿no? Y luego, con respecto, y ver que tiene unas consecuencias positivas en ti mismo y en ellos, por eso es simbiótico en la relación, ¿no? Y luego, las señas de identidad. Yo hay un taller que hago con ellos que es que dibujen una cartulina grande y luego lo ambienten en el propio instituto, dibujen un escudo. El escudo tiene mucha simbología y tienen que explicar cada trazo, cada línea con lo que quieren provocar en los demás. ¿Cómo quiero que me conozcan? Y elaboro un escudo. Y del escudo lo llevo al logo. Es una dinámica estupenda.